Llama a una ambulancia, rápido. Apúrate. Mi esposo Caleb, que siempre lograba sacarme de quicio, de repente se desplomó en el suelo, sudando profusamente. Los paramédicos llegaron enseguida. Revisaron a Caleb rápidamente y lo colocaron en una camilla. Luego se volvieron hacia mí y preguntaron, «¿Eres su esposa, verdad? ¿Puedes acompañarnos al hospital?» Caleb me miró con ojos desesperados mientras lo llevaban. Yo lo miré fijamente. «No, no iré», dije sin dudar. «¿Qué?» La voz de Caleb sonaba incrédula. «¿Me vas a dejar aquí?» «Así es», respondí. «No voy». «¿Qué quieres decir?» «Solo encárgate del resto», dije mientras me alejaba. «Espera, Lidia». «Espera», gritó Caleb. Saqué algo de mi bolsillo que había estado cargando por días. En el momento en que Caleb lo vio, su rostro se abrió aún más, lleno de sorpresa y miedo. «¿Cómo te atreviste a tratarme como a un sirviente todos estos años? Esta es mi venganza. Nunca te perdonaré. Déjame explicarte un poco sobre mí. Me llamo Lidia, tengo 36 años y soy ama de casa. Vivo en un departamento rentado con mi esposo, Caleb. Conocí a Caleb a través de un compañero de trabajo cuando todavía laboraba a tiempo completo. Mi compañero solía invitarme a fiestas, pero yo soy más bien introvertida y prefiero ver películas o cocinar sola. No me gustaban los grupos grandes y a menudo rechazaba las invitaciones. Una vez, mi compañero me invitó a una parrillada. Al principio dije que no, pero él insistió, así que fui. La fiesta tenía mucha gente, y uno de ellos era Caleb, quien después se convirtió en mi esposo. Yo estaba sentada sola tomando algo cuando mi compañero me presentó a Caleb. Él pensó que Caleb y yo podríamos llevarnos bien porque teníamos intereses similares. Al principio me sorprendió, pero Caleb era amable y gracioso. Tenía la piel bronceada y parecía una persona a la que le gustaba estar al aire libre. Mientras conversábamos, descubrí que teníamos más cosas en común de lo que pensaba. Empezamos a hablar más y de inmediato hubo conexión. Intercambiamos números de teléfono y planeamos volver a vernos. Salimos en citas y pasamos mucho tiempo juntos. Eventualmente, Caleb me propuso matrimonio y nos casamos. Antes de casarnos, Caleb siempre fue amable conmigo, aunque él era más extrovertido y le gustaba estar al aire libre. Después del matrimonio, al principio las cosas no cambiaron mucho, pero con los años, algunas cosas empezaron a molestarme. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque Caleb quería que lo hiciera, pero él a menudo hacía comentarios sarcásticos al respecto. Por ejemplo, una vez que no me sentía bien y la cena se retrasaba. «Estoy en casa, Lidia. ¿Por qué no está lista la cena?» «Lo siento, estaba enferma y tuve que descansar». «¿Puedes bañarte primero? Eres ama de casa, al menos deberías tener la cena lista». Nunca mostró preocupación por mi salud. Eso me hacía sentir muy triste. Otra vez, mencioné una reunión en mi ciudad natal. «Caleb, habrá una reunión pronto. ¿Puedo ir cuando termine mis quehaceres?» «Haz lo que quieras. Ser ama de casa está muy bien. Sabes, te envidio, Lidia. Tú gastas el dinero de tu esposo. Él normalmente es amable, cargando mi bolso y trayéndome flores después del trabajo. Pero a veces es grosero. Incluso sugerí conseguir un trabajo a medio tiempo, pensando que tal vez Caleb quería que trabajara, pero él insistió en que me quedara en casa. Así que me mantuve como ama de casa a tiempo completo. Un día, recibí una llamada inesperada de un familiar de Caleb. Contesté el teléfono con un mal presentimiento. El familiar estaba en pánico al otro lado de la línea. La madre de Caleb se había desplomado. Me congelé, impactada por la noticia. El familiar explicó que había ido a visitar a mi suegra y la encontró tirada en el patio. Llamó a una ambulancia que la llevó al hospital. Me apresuré a prepararme y salí corriendo de la casa. Cuando llegué al hospital, me dijeron que la condición de mi suegra aún era inestable. Mientras hablábamos, Caleb llegó sin aliento. Fuimos a la habitación para ver a mi suegra, que estaba acostada en la cama, conectada a varios tubos. Era difícil de ver. «Mamá», llamó Caleb. Pero ella no respondió. Caleb se quedó en el hospital todo el día, y yo fui a casa a recoger algunas cosas para nuestra estancia. Con el tiempo, mi suegra comenzó a recuperarse y pudo sentarse sola, aunque todavía necesitaba ayuda para la mayoría de las cosas. Me alegra que ya pueda sentarse. Espero que pueda volver a caminar con fisioterapia, le dije a Caleb.
Cuando se acercaba la fecha de alta de mi suegra, le dije a Caleb: deberíamos empezar a prepararnos para que vuelva a casa. Entonces Caleb dijo algo que me confundió. Oh, por cierto, nos vamos de esta casa la próxima semana. Más te vale empezar a empacar. Me quedé confundida. Caleb parecía frustrado conmigo, como si no le gustara mi reacción. No necesitamos esta casa. Nos mudamos con mi mamá. ¿Eso significa que vamos a vivir con mi suegra después de que salga del hospital? Nunca había escuchado nada al respecto. ¿Qué? ¿Decidiste mudarte sin hablar conmigo? ¿Ya cancelaste el contrato de este lugar? Cuando dije eso, Caleb se irritó aún más. Por supuesto que cancelé el contrato. Es lo correcto para que, como familia, vivamos juntos y ayudemos a mi mamá. No me digas que no quieres vivir con ella. Yo trabajo, así que no aceptaré quejas. Dijo esto y se alejó con paso firme. No podía creer que Caleb fuera tan estricto sobre esto. Canceló el contrato sin siquiera discutirlo conmigo. Ahora no tenía otra opción más que mudarme. Sabía que estaba preocupado por su mamá, pero esto era demasiado. Suspiré profundamente. Unos días después, me encontré viviendo con mi suegra. Nunca había cuidado a alguien antes, así que todo era nuevo para mí. Pasaba la mayor parte del día alimentándola, bañándola y ayudándola a usar el baño. Ella no quería mi ayuda y casi no me hablaba. Cuando intentaba platicar, se escondía en la cama y decía que le dolía. Antes de enfermarse, mi relación con ella no era mala. A veces compartíamos algunos bocadillos de la tienda departamental. Tal vez estaba demasiado débil para cuidar de alguien más. Caleb, por otro lado, rara vez llegaba a casa después del trabajo. Salía a beber con sus amigos y regresaba en la mañana. Si se quedaba en casa, encontraba alguna excusa para salir. Y cuando estaba en casa, solo jugaba videojuegos en su cuarto. Un día decidí hablar con él mientras jugaba. Sé que estás ocupado con el trabajo y saliendo con tus colegas, pero ¿no puedes ayudarme a cuidar a tu mamá cuando estás en casa? O al menos ayudar con las tareas de la casa. Ni siquiera levantó la vista de su juego. ¿Por qué eres tan ingenua? ¿El trabajo de la casa y cuidar a tu mamá es tu chamba? Estoy cansado de trabajar todo el día. Bueno, casi no hay café. ¿Puedes prepararme y limpiar este cuarto? También lleva esta ropa a la tintorería. La necesito para el miércoles. Caleb daba órdenes y me lanzaba la ropa. Esta vez no pude contenerme y estallé. Basta, he estado haciendo todo, las tareas de la casa y cuidando a tu mamá durante el último mes sin descanso. ¿Por qué no puedes ayudar un poco? Caleb lanzó su control de videojuegos sobre el escritorio, se levantó y dijo enojado. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quién crees que te mantiene? Si tienes un problema, entonces lárgate, toma tus cosas y vete. Vacilé, y luego dije. Me da pena mi mamá. Se va a quedar sola sin nadie que la cuide. No podía decir nada más. Era cierto que no tenía mucho dinero ahorrado y no podía dejar a mi suegra que no podía hacer nada por sí misma. Contuve mis sentimientos, recogí su ropa y salí del cuarto. Después de 6 meses de esta vida difícil, mi suegra falleció repentinamente. Una mañana fui a revisarla como siempre, pero no respiraba. Llamé a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Caleb lloraba, diciendo. No sé por qué, pero yo no podía llorar. Me sentí fría al ver a Caleb llorar tan fácilmente. Pensé, tú no hiciste nada para ayudarla. Y cuando me di cuenta de que ya no tenía que cuidarla más, sentí una extraña sensación de alivio. Me sentí culpable por sentir eso. El tiempo pasó rápido. Después del velorio, de repente me di cuenta de que habían pasado 2 semanas desde la muerte de mi suegra. Era momento de organizar sus cosas. Después de que Caleb se fue al trabajo, empecé a limpiar su cuarto. Empaqué su ropa y accesorios favoritos en cajas. No me llevó mucho tiempo, ya que no había mucho. Luego abrí un gabinete junto a su cama. No había mucho dentro, pero en la repisa inferior había una lata grande. La recordé. Era una lata de dulces surtidos que le había dado cuando aún estaba sana. Me pregunté por qué estaba ahí. La abrí y dentro encontré una carta. Estaba dirigida a mí y empezaba con: Querida Lidia. Abrí rápidamente el sobre y encontré un mensaje escrito con letra temblorosa. Lidia, lamento haberte hecho cuidarme. Me daba vergüenza obligarte a trabajar para mí todos los días. También me daba vergüenza mi hijo, Caleb. Sé lo mal que te trató. Lidia,
Deberías dejarlo y vivir tu vida como tú quieras. Mi suegra sabía todo. Sabía lo egoísta que era su hijo y lo mucho que me estaba lastimando. Al final de la carta escribió: me alegra haber podido pasar los últimos días de mi vida contigo, Lidia. Gracias. Fue entonces cuando lloré por primera vez desde que ella falleció. Sentí que todo lo que había estado guardando finalmente salió. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces tomé una decisión: iba a divorciarme de mi esposo. 10 días después de encontrar la carta, mi esposo seguía tratándome como a una sirvienta. Lidia, me falta un calcetín. ¿Dónde está? Y lleva mi carro al lavado hoy. No tienes nada más que hacer, ¿verdad? Ese día iba a jugar golf con sus compañeros. No podía creerlo. Era nuestro aniversario de bodas y él lo había olvidado por completo. No me importa ya. ¿Qué harás mientras voy a jugar golf? No puedes quedarte sin hacer nada. Tienes que preparar la cena, limpiar mi cuarto y limpiar el baño. Tienes mucho que hacer. Su arrogancia me dejó sin palabras. Oye, ¿me escuchas? Trae mi calcetín y una chaqueta. Rápido o llegaré tarde. En ese momento, Caleb se desplomó de repente en el suelo, sujetándose el estómago. Sudaba de dolor. Me pidió que llamara a una ambulancia, sonando lo más dramático posible. Me quedé congelada, impactada por lo que estaba pasando, y él gritó: apúrate. Eres inútil. Llama a una ambulancia. Cuando Caleb me gritó, sentí una calma extraña. Llamé al 911 y, en minutos, llegó una ambulancia con paramédicos. Los paramédicos revisaron rápidamente la condición de Caleb y lo colocaron en una camilla. Mientras lo movían, uno de ellos preguntó: «¿Eres su esposa, verdad? ¿Vendrás con nosotros al hospital?» Caleb me miró con ojos suplicantes, pero yo lo miré fijamente y dije con firmeza: «No, no iré». «¿Qué?». Sonó sorprendido, como si no pudiera creer lo que decía. «Este hombre es un extraño. No voy a ir. Por favor, encárguense del resto». Luego saqué algo de mi bolsillo, los papeles del divorcio que había estado cargando por días. Eran los que me habían obligado a firmar después de una pelea con Caleb. Él siempre me había amenazado con ellos si no le obedecía. Caleb intentó agarrar los papeles, pero el dolor le impedía moverse. Solo tuvo que recostarse en la camilla. «Disculpen, pero por favor, váyanse ahora», dije, y los paramédicos finalmente se llevaron a Caleb en la ambulancia. Debió parecer el esposo lamentable cuya esposa lo había divorciado. Se merecía sentirse avergonzado. Vi cómo la ambulancia se alejaba y luego salí de la casa. Tomó un poco de tiempo, pero los papeles del divorcio fueron aceptados y todo quedó finalizado. Mientras Caleb estaba en el hospital por una semana, empaqué mis cosas y las mandé a casa de mis padres. Luego, un día, me encontré con Caleb en el supermercado. «Lidia, por favor no hagas esto. Me amas, ¿verdad? Por favor, no me dejes. Sé que he cometido errores. Me dejé llevar porque siempre me escuchas». La arrogancia que antes tenía desapareció. Se veía completamente patético. «¿De qué hablas? El divorcio ya es definitivo. Ya es demasiado tarde para actuar así. Vive tu vida como quieras». No podía creer que realmente iba a divorciarme. Se veía sorprendido, con las manos temblando y el rostro pálido. «Bueno, pues eso es todo. Adiós». Habían pasado 6 meses desde que Caleb y yo nos divorciamos. Un día, apareció en casa de mis padres. Seguía tocando el intercomunicador y gritando mi nombre tan fuerte que no tuve más opción que contestar. Todavía quería que volviera con él, pero yo no respondí. Comenzó a contarme sobre su vida ahora. No podía cocinar porque siempre me había hecho hacer todo el trabajo de la casa. Ahora solo comía cenas de té o comía fuera. Había subido 10 libras desde el divorcio, con grasa extra en el rostro y el estómago. También no sabía lavar la ropa. Sus camisas siempre estaban arrugadas y olían mal, haciéndolo parecer sucio. «Finalmente me doy cuenta de lo increíble que eras, Lidia. Si no hago algo, a la gente del trabajo no le agradaré», dijo Caleb, empezando a llorar con lágrimas falsas. Básicamente quería que volviera a ser su sirvienta. «Nunca volveré a eso. Nunca. Si sigues haciendo ruido, llamaré a la policía», le respondí fríamente. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, se asustó y se fue llorando. Estaba segura de que no volvería a molestarme. Esperaba que así fuera.
Caleb parecía estar viviendo una vida muy incómoda. Mientras tanto, yo vivía cómodamente. Había estado un tiempo en casa de mis padres, pero ahora tenía mi propio departamento pequeño y vivía sola. Mis estándares de vida eran más bajos que cuando vivía con Caleb, pero me gustaba así. Tenía tiempo para mí. Pensé que sería difícil conseguir un trabajo a mi edad, pero una amiga conocía a alguien que se había jubilado, y pude ocupar su lugar. Estaba feliz de poder gastar mi tiempo y dinero en mí misma sin que nadie me dijera qué hacer. A partir de ahora, quiero vivir a mi propio ritmo. Este es el inicio de un nuevo capítulo en mi vida.